Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas, Nicolás de Costa Rica. ¿Qué tal? Vamos a hablar de la película Boomtown que has pedido en esta sección de videocríticas a la carta, que en España se titula Fruto Dorado. Se tituló Fruto Dorado. Como tú eres de Costa Rica, supongo que allí la conocéis como Boomtown. Igual vas a ver que voy a ir cambiando de un título a otro según voy hablando, pero bueno, creo que nos entendemos, ¿no? Avisos inevitables. Esto es un vídeo de la revista Acción Cine, Acción Televisión. Aquí casualmente coincidimos con 2 números de televisión, 2 portadas de televisión, pero la revista es tanto de televisión como de cine. Y pues qué destacar, pues bueno, es un mensual que podéis encontrar en el kiosco o en la dirección que os pondrán aquí. Y las fichas, destacar el coleccionable, el despliegue de coleccionable que solemos llevar en cada número de este mensual en papel, que podéis encontrar, ya digo, en los kioscos, y que trae pósters también, fichas, coleccionables, reportajes, entrevistas, noticias, etcétera, etcétera, etcétera. Toda la actualidad de cine y de televisión. Por supuesto, críticas, evidentemente. Segundo aviso, esto es un vídeo con spoilers, así que Nicolás ha visto Boomtown y lógicamente por eso la pide. No hay problema en que le vayamos a destripar cosas, pero en el caso de la gente que no lo haya visto, les recomiendo que no vean el vídeo y que se esperen a ver la película y después pues pueden seguir viendo el vídeo, ¿de acuerdo? Más cosas. El último aviso: si os gusta le podéis dar a like, podéis suscribiros al canal de Acción, de la revista Acción, y también podéis, si os apetece, os interesa respaldar un poco más la revista y la publicación, pues entrar en la sección Premium, que cuenta con vídeos exclusivos para los miembros, en un ejercicio de membresía para los miembros de las páginas Premium de la revista Acción. Bueno, pues como digo, esta película que se titula Fruto Dorado en España, y que supongo que en Costa Rica se tituló Boomtown, y por eso nuestro amigo Nicolás, al cual tengo que agradecerle desde ya la paciencia que ha tenido esperando este vídeo, pues la conocen como Boomtown. Detalles, datos, cosas que yo he ido pillando, pensando, reflexionando sobre esta película, Nicolás. Es una producción de 1940 de Metro-Goldwyn-Mayer, dirigida por Jack Conway. Jack Conway es un director que es un director estadounidense, nacido en 1887, fallecido en 1952, que tiene películas en su haber curiosas. Por ejemplo, Viva Villa. Viva Villa es una de sus películas interesantes. Es un director, fue muy prolífico, tiene 114 trabajos, tanto en cortometrajes, incorporando cortometrajes y largometrajes, pero por ejemplo estoy buscando alguna que sea particularmente significativa. Un director que trabajó en el cine, en la etapa muda del cine. Esto hay que destacarlo porque es de este tipo de directores que conoció 2 mundos. Conoció el mundo de la etapa muda, pero también después el de la sonora. Y a la sonora llevó muchas estrategias de lenguaje visual que se habían desarrollado plenamente en la etapa del cine silente, ¿no? Entonces, por ejemplo, es un director que tiene una película muy curiosa protagonizada, es un remake protagonizado por Lon Chaney, de una película muda de la etapa muda de Lon Chaney, que se titula El Trío Fantástico. Es una película de intriga con este gran icono del terror, este padre del maquillaje de terror ante las cámaras, que era Lon Chaney, y este es el remake sonoro de lo que era una producción muda. El Trío Fantástico es una de sus películas interesantes, de las películas de Jack Conway interesantes. Tiene muchas más, pero por ejemplo
Fue codirector, aunque no le citaron en los créditos, de Tarzán y su compañera, una de las primeras películas de Tarzán. También tiene Un Yankee en Oxford, Sucedió en China. También codirigió No ha sido una estrella, también sin aparecer en créditos. ¿Y qué significa esto de no aparecer en créditos? Pues vamos a ver. Para que nos hagamos una idea, también sin aparecer en créditos, muy interesante, rodó algunas escenas adicionales en Paso al Noroeste, un encuentro del western con el género de aventuras muy interesante, Nicolás, que si no la has visto, pues te recomiendo que la veas. Y como decía, es interesante esto de que no aparezcan créditos a veces, de cómo su desempeño en el Hollywood dorado, porque es un director que terminó su carrera en 1948 con Julia se porta mal, pero Conway es un tío que es lo que se suele llamar vulgarmente un director de encargo. O si lo queremos poner de una forma más elegante, si se quiere, un director, a mí no me parece que sea peyorativo el término de encargo. Eso no significa que no vaya a desempeñar bien su trabajo como director y que no tenga obras interesantes. Pero digamos que si queremos ponerlo de director de encargo de una manera más elegante o menos, bueno, que pueda resultar menos ofensiva, aunque yo creo que, insisto, que no me parece ofensivo ser un trabajador de encargo, al contrario, es perfectamente digno dentro de la industria del cine, quiero decir, y del cine clásico menos aún, porque contaban con todos los medios de cualquier director. Es que es un director, digamos, podríamos decir que es un director artesano. Es decir, yo no le consideraría un director autor, que lo sabía en la época dorada de Hollywood, John Ford, Nicolas Ray, Robert Siodmak, podríamos citar muchos, ¿vale? El propio Billy Wilder, Ernst Lubitsch, es decir, que tienen un pozo, Alfred Hitchcock en su momento, un pozo de autoría. No se trata tanto de que estén trabajando en género y demás, no es eso, todos estos trabajaban en género, todos estos que he citado, Howard Hawks, sino que es la diferencia que hay entre, por ejemplo, Howard Hawks y Henry Hathaway. Pues Henry Hathaway es un director muy competente en el cine de acción, muy competente, con películas muy entretenidas, pero es un director de encargo. Es un director, por decirlo así, un director un poco al servicio de los estudios y un director artesano, por decirlo así, ¿no? Mientras que Howard Hawks, pues es un director autor, tiene unas claves de autoría que se repiten en toda su filmografía y además tiene una manera de mirar el mundo y de mirar a sus personajes y de mirar los conflictos y tramas que aborda que marcan una visión incluso ideológica, política, sociopolítica del mundo o de cómo debe ser el mundo en todas sus películas. Entonces, digamos que el director en cargo acepta trabajar en todo tipo de producciones, pues eso a sueldo de los estudios y hacerlas según su talento, que lo poseen sin duda, pues de la mejor manera posible, pero no poniendo por delante su autoría por delante del producto. Y ese es el caso que encontramos con Jack Conway, y yo creo que ese es con Jack Conway, y es el caso que encontramos con Boom City, Nicolás. Como digo, de recuerdo para la gente que la haya visto en España, una película que se titula Fruto Dorado y que en 1940 protagonizaron Clark Gable, Spencer Tracy, Claudette Colbert y una Hedy Lamarr que para mí está desaprovechada como personaje y como actriz en la película. Hasta el punto de que vemos más a Frank Morgan, que interpreta el papel del tipo este que alquila equipos a los prospectores de petróleo. Le vemos más tiempo y tiene más peso en la trama que la propia Hedy Lamarr. Y yo creo que Hedy Lamarr, tanto su personaje, el interés de su personaje como de la propia actriz, el peso de la propia actriz, pues requerían o permitían más, requerían y requerían más espacio dentro del relato. Y probablemente con ese mayor espacio para Hedy Lamarr hubieran levantado lo que para mí es esa segunda parte de la película, que a mí se me hace un poco menos interesante que la primera. Menos interesante que la primera. Que ya transcurre en despachos, que ya transcurre en esa situación entre los personajes donde se produce una deslealtad
por parte de Clark Gable frente a su esposa, interpretada por Claudette Colbert, etcétera, ¿no? Entonces creo que Hedy Lamarr ahí habría entrado como una figura de relevo importante si le hubieran dado más peso, que hubiera podido elevar esa segunda parte en interés más de lo que tiene, porque a mí esa segunda parte se me cae un poco, ¿no? Me parece más interesante la primera. Entonces, conociendo estos parámetros de director de encargo, de artesanía, pues lo que sí desprende por todos sus poros la película Boomtown es eficacia. Eficacia en el estilo de Hollywood, en el estilo del Hollywood clásico, eficacia plana, si se quiere, eficacia sin relieve, eficacia infalible, pero que te atrapa en función de sus recursos más primarios, el primero de todos ellos, por supuesto, las estrellas, pero a partir de ahí otro recurso muy interesante, muy brillante para el espectador, que llega a entusiasmar al espectador, que es la posibilidad de meterte en un mundo. Ese plano que tenemos de la ciudad al principio del relato, al principio de la película, ese plano que te atrapa, que te envuelve, que te mete de lleno en esa ciudad llena de barro, en esa ciudad donde los personajes están más tiempo pisando y comiendo barro que secos y en comodidad, ese barro que parece que se te mete a ti como espectador en los huesos, eso me parece genial, me parece muy buen arranque y me parece que es lo que seduce de la película, además de el duelo entre Clark Gable y Spencer Tracy, un duelo que se repitió en varias ocasiones, un duelo que yo creo que tiene su punto más álgido y su mayor logro en la película. Tienen varias películas, tienen varias películas juntos, pero concretamente la del terremoto, la película que es una de las primeras películas de cine de catástrofe, que después fue un género que estuvo muy en boga en los años 70, el género de catástrofe, ¿no? Pero, por ejemplo, yo creo que donde Spencer Tracy y Clark Gable estuvieron mejor y sacaron más partido a su química como un protagonismo bicefálico, como un protagonismo a dos bandas, fue sin duda en San Francisco. San Francisco, dirigida por V.S. Van Dyke, otro artesano al servicio de los grandes estudios, de las mayors de Hollywood, en el año 1936, y que además tenía a Jeanette MacDonald cantando por allí y tal, haciendo un poco del papel que aquí hace Claudette Colbert, que en Boom City hace Claudette Colbert. Yo no sé si se me atasca el nombre de Claudette Colbert por algo o porque realmente a mí esta actriz nunca se ganó mi simpatía, por decirlo así. No es una mala actriz en absoluto, es una muy buena actriz, pero a mí nunca me entró por el ojito, nunca llegó a conquistarme, ¿no? Y ya digo, tiene algunas películas interesantes, para mí no demasiadas, tiene algunas películas interesantes, pero a ver, siempre la vi como, por ejemplo, me gusta mucho en Cleopatra, en su versión de Cleopatra, donde creo que está más desatada y más plena, pero ya digo, no es una de mis favoritas de Hollywood de la época, y en fin, creo que esto también influye, ¿no?, con el papel que le han dado. Creo que es una mujer, una actriz fichada para mostrar en pantalla un tipo de fémina que de alguna manera puede ser galanteada por Clark Gable, y con la cual puedan identificarse todas las espectadoras. Un tipo de mujer, salvo en Cleopatra, un tipo de mujer donde está absolutamente seductora y está en su papel como Cleopatra, pero salvo ahí yo creo que siempre está interpretando el papel de una mujer, entre comillas, y no me gusta el término nada, porque eso de lo normal y lo no normal me molesta esas etiquetas, pero en cualquier caso, una mujer, por decirlo así, que podría ser tu vecina. No tiene el glamour, digamos, el halo de mitificación que tienen pues otras actrices de la época, ¿no? En el caso de Claudette Colbert, al no estar esto presente, pues quizá pues es un poco con estos dos grandes mitos devoradores de planos que son Spencer Tracy y Clark Gable. Ella se manejaba muy bien en estas situaciones, todo hay que decirlo,
es decir, ella sabía ejercer ese papel, esa etiqueta que le había caído encima. Y yo creo que aquí está, como en otras muchas películas, ejerciendo ese papel como de anzuelo, ¿no? Como lo ejerció en otra película que tiene Claude Colbert, ese sí es un clásico de la comedia, de enredo, del slapstick y demás. No, perdón, del slapstick, de la screwball comedy. El slapstick es la comedia de la tapa muda. De la screwball comedy, que es Sucede una noche, un clásico del cine, de enredo, de la comedia de enredo, y que efectivamente también está jugando una baza, haciendo una pareja que me gusta más con Clark Gable que la que hace en esta película. Porque aquí hace el papel de, salvo al principio, que es cuando están los dos más, tanto Claude Colbert como Clark Gable, cuando se conocen al principio de la película y pasan esa noche flirteando claramente, con ese juego de ratón y gato de carácter sentimental. Pues creo que ahí es donde hay mejor química, donde hay más chispa entre los dos. Pero a partir de ahí, en el momento en que, digamos, se casan, haciendo una aceleración de los acontecimientos que francamente solo es permisible en el cine clásico de Hollywood, en una película del año 1940, y que todavía son por el año, es todavía los años 30, es la década de los 30, pertenece a la década de los 30, y solo lo permites en este tipo de películas de esta época, y asumiendo que estás viendo una fórmula de cine, de entretenimiento, esparcimiento, a la que no le puedes exigir cierto tipo de coherencias, ¿no? Pero lo que hacen estos dos se conocen, hombre, hay gente que se casa en la misma noche que se conocen, indudablemente, ¿no? No es lo más recomendable, dicho sea de paso, porque no sabes lo que te llevas bajo el brazo, las cosas como son, tanto ellos como ellas, pero en cualquier caso parece un poco precipitado todo, ¿no? Esto lo aceptas, esta dinámica de los acontecimientos precipitada, lo aceptas como parte de la clave melodramática que tenía la fórmula de melodrama clásica de Hollywood, ¿no? Pero a mí, pues, hombre, desde nuestra perspectiva actual se me hace un poco cuesta arriba, ¿no? Digo, caramba, ¿cómo corren estos por casarse y tal, ¿no? En cualquier caso, también lo de casarse estaba obligado por las normas de censura impuestas por el código Hays. En esa época, el código de autocensura creado por los propios estudios, la oficina Hays, creada por los propios estudios para, digamos, establecer una codificación que les evitara tener encima la vigilancia de las autoridades federales sobre la moral y las costumbres y todo esto. Y entonces yo entiendo que efectivamente está un poco forjado por eso, ¿no? Porque lo lógico y lo razonable en una época como la que vivimos ahora es que estos dos hubieran tenido un enredo romántico, que hubieran estado, digamos, encamándose y desencamándose un tiempo, y que eso es lo que genera la separación de los dos amigos, porque el otro descubre que le han puesto unos cuernos de carácter importante, ¿no? Que no son cuernos tampoco, porque ella es libre, él es libre, y ahí no había compromiso de ningún tipo con el personaje de Spencer Tracy. O sea que llamarlo cuerno me parece que ha sido una exageración por mi parte. Mis disculpas. En cualquier caso, lo que de alguna manera se podría considerar como una deslealtad accidental de su amigo y la mujer a la que él pretende frente al personaje de Spencer Tracy, ¿no? Pero claro, eso no era posible, porque un individuo y una individua no se podía. Por supuesto, un individuo y un individuo, en ningún caso en el código Hays. Pero un individuo y una individua no podían conocerse y yacer en el lecho sin haber pasado antes por la vicaría. Entonces ahí está un poco ese tema. También están esas elipsis, ¿no? Donde sí se han casado, pero también desde el punto de vista actual la película tiene algunas cosillas que dices, no ha llevado bien el paso del tiempo, hay que decirlo, pero su capacidad de seducción es tal, desde el punto de vista de despliegue de decorado y de despliegue de estrellas, sobre todo al principio, con la química que se produce entre realmente es que creo que hay más química entre Spencer Tracy y Clark Gable, es su papel de dos aventureros heteros, no nos confundamos, que la química que se llega a desarrollar entre Clark Gable y las dos señoras, las dos mujeres de la película, tanto Claude Colbert como Hedy Lamarr. Y eso es significativo, hay que subrayarlo, porque realmente ahí es donde se ve un poco la parte fuerte de la película, de Boomtown, y la parte más débil, ¿no? Y digamos que la parte más fuerte es la parte de aventuras, la parte de los tipos que están escarbando para encontrar petróleo, la parte de los tipos que se juegan la vida, aunque están peleados entre sí por este tema de esta mujer que ha aparecido en sus vidas y tal,
de los dos tipos que están peleados, pero que si tienen que apagar un fuego de un pozo de petróleo jugándose el cuello, se la juegan juntos y apagan hacen lo que apagan el fuego, ¿eh? Aunque se odien en ese momento, ¿no? Pero aunque yo creo que nunca llegan a odiarse, en el fondo todo es un poco pose, ¿no? Pero toda la parte menos interesante es la parte, esa parte de melodrama que domina la segunda mitad de la película, y que es cuando ya pasan a la ciudad y demás, y que ya es la que a mí se me hace un poquito cuesta arriba, por repetitiva, por tópica, y porque realmente el único personaje que veo que está ahí dinamizando el tema es este personaje que decía yo de Frank Morgan, el personaje de Luther Aldrich, que es el que de alguna manera pues les presta los equipos y todo esto, y de alguna forma es como un socio, un acompañante en la aventura, junto con Chill Willis, también como Armonía. Es un acompañante en la aventura. Armonía, que es el sheriff que anda por allí al principio. Un acompañante en la aventura de estos dos tipos, ¿no? De estos dos grandes tipos, de Clark Gable y Spencer Tracy, ¿no? Claro, por eso a mí toda la primera parte, y estamos hablando de una película que dura 1 hora y 59 minutos, es decir, 2 horas, yo diría que la primera hora de película está muy bien para ser la producción de Hollywood que es y demás. Yo le voy a dar 3 estrellas, pero la segunda parte de la película le podría dar 2 estrellas y me quedaba muy a gusto, porque es un poco topicazo, es toda en interior. En la primera hemos estado jugando con algunos intentos de exterior, aunque sean algunos de ellos de estudio, pero hemos estado jugando con esa reconstrucción. Es que es bárbaro lo que hacía el Hollywood clásico, es decir, los grandes estudios. Te fabrican toda esta ciudad para hacer ese gran plano general del principio, te fabrican toda esta ciudad de barro con un montón de extras, de figurantes por allí, para arriba y para abajo, tal. Y eso está muy bien, ¿no? Pero claro, la segunda parte de repente entra en interior, se mete en interior. Y ya en la segunda parte es la seducción que puedan tener los actores, queda desprotegida, queda desprovista de toda esa parte épica de espectáculo visual, de meterte en ese otro mundo que sí que tienes en la primera parte, ¿no? Y a mí me parece que eso es un deterioro sensible de la propuesta, ¿no? Por eso digo que en esa parte es donde tendría que haber entrado más la idea de Hedy Lamarr, o sea, el personaje de Hedy Lamarr, el personaje del politiqueo, del trapicheo y demás. Al final acaban en un juicio porque están totalmente inmersos en la clave melodramática, y bueno, el juicio parece que va a levantar un poco, pero el juicio dura muy poquito. Podrían haberle sacado más juego y más jugo al juicio, pero tampoco se da eso. Y insisto, creo que el papel de Karen Badmer es el papel clave para dinamizar esa segunda parte, ¿no? Dicho esto desde mi punto de vista, lógicamente, ¿no? Me gusta, es una película clásica en todos los sentidos, por ejemplo, desde su banda sonora, desde su presentación, desde su banda sonora en los títulos de crédito. Porque ya en los títulos de crédito la propia música te está haciendo ese cambio de fusión de géneros que podemos ver en muchas películas, ¿no? Va marcando la amplia gama de propuestas de géneros que te va a hacer la película. Una película que inicia como aventuras, incluso con un puntito clave de western y demás, de western moderno, de western en la era moderna, por decirlo así, pero como a partir de cierto momento pues va a entrar en clave de melodrama, y todo eso está marcado ya por la música, cosa que hacía la música de los grandes clásicos de Hollywood sin ningún tipo de problema, ¿no? La idea de que esa idea recurrente en los diálogos del milagro de América, ¿no? Del milagro de América, de que por las venas de América lo que corre es el petróleo. Pues esa especie de mitificación, ¿no? La sangre del mundo moderno, le llaman en el diálogo, ¿no? Toda esa mitificación forma parte de la propuesta de visión de un mundo, de colonización sociopolítica que lleva a cabo en todo el mundo el cine estadounidense, sirviendo como una especie de ventana promocional del país, y de la diferencia del país frente a otros países, de su diferenciación de otros países, porque es muy curioso, que a mí me llama mucho la atención cómo están las prospecciones en Estados Unidos, y de repente estos personajes acaban de trotamundos
y van al otro lado de Río Grande a seguir con sus prospecciones, ¿no? Y cómo ahí de repente hay bandidos que atacan las prospecciones y tal. Siempre está este punto que, aun siendo y partiendo de elementos realistas, evidentemente parece que juegan un poco la base de que una vez que se cruza la frontera de Río Grande, entramos en un mundo sin ley, ¿no? Cuando en realidad el mundo sin ley está a los dos lados de la frontera, porque en lo que marca el mundo sin ley es la propia codicia de los seres humanos y también, en cierto modo, la parte más salvaje de la explotación del petróleo que hay en ese momento, ¿no? Son los primeros tiempos y demás, ¿no? Así que, empezamos en Texas en 1918, con ese plano general impresionante, con las torres de petróleo, con la calle llena de barro que comentaba antes, y a partir de ahí esa reconstrucción de la ciudad más las estrellas nos meten en el relato, ¿no? El encuentro de Clark Gable y de Spencer Tracy en esa especie de delgadísima tabla, que es lo único que los separa de caer en el barro, y cómo de repente se monta un tiroteo que les va a llevar a los dos justo a caer de bruces en el barro, estableciendo una especie de complicidad entre esos personajes que después va a abundar cuando tienen que compartir habitación. Y ahí tenemos a John el grande y John el leal, ¿no? Bien, pues estos dos personajes y el juego que traen con el doblaje en castellano cuando Gable llama a Spencer Tracy chiquito, también es interesante ver cómo son dos actores que tienen distinta manera de interpretar, distinta manera de desarrollar su estrellato, distinta manera de sacar partido a su estrellato, ¿no? Y cómo de alguna forma Spencer Tracy se nos antoja más sólido y más cercano para el espectador. Yo diría que casi podríamos decir que es el espejo del espectador dentro del relato, ese personaje con el que nos identificamos. Y cómo juega la propia película con el hecho de que Clark Gable es el mito que de alguna manera nos gustaría ser, por decirlo así, ¿no? Para los espectadores de la época. Y no estoy hablando ni de mí, ni de ti, Nicolás. No estoy personalizando ni individualizando esta idea. Pero sí que la propuesta busca eso, ¿no? Busca que el espectador general se identifique con Spencer Tracy y al mismo tiempo viva en esa situación de que le ha quitado la novia nada menos que un mito, un icono, que es Clark Gable, ¿no? Por decirlo así. Y ese juego también forma parte del morbo de la película para el espectador, en una aventura que empieza siendo muy en la línea de Jack London. Yo no diría Joseph Conrad, de las novelas de Jack London, de las novelas de aventuras de Jack London. Si sustituimos la búsqueda de oro de las novelas y de los relatos cortos de Jack London, si sustituimos el oro, la búsqueda del oro, por esa otra búsqueda de ese otro oro, que es el petróleo, ¿no? Toda la primera parte va como un tiro, precisamente con estas claves, ¿no? Pero a partir de, ya digo, de la mitad, pues se pierde también ese sentido del humor que había al principio, ese puntito gamberro que tienen los personajes, y entramos más en esa sala, ese bar, esa taberna, que es claramente un prototipo también de burdel asociado, esa especie de mundo en torno al deseo de riqueza de todos los que están allí, están dispuestos a jugarse la vida y dejar sus tripas en el intento. Todo eso se pierde en la segunda parte. Y es curioso porque creo que eso casi es coherente con cómo es el negocio del petróleo, y también es coherente con un diálogo que tiene el personaje de Hedy Lamarr cuando se encuentra con Clark Gable en la caballeriza esta, ahí con los caballos y tal al principio, ¿no? Cuando de alguna manera están ellos también flirteando al principio, cuando se conocen por primera vez, y además esa secuencia da paso a la segunda parte de la que hablo, ¿no? Bueno, pues ahí Hedy Lamarr, pues bueno, se queda un poquito flipada, un poquito bastante flipadilla, con el petrolero este, que es Clark Gable, que evidentemente se sale del prototipo de jerarca del petróleo al que está acostumbrado a tratar, ¿no? Y se lo dice a él, ¿no? Y es un poco eso, es que la película en ese momento es cuando tiene esa modificación, entra en esa otra fase de la historia del petróleo, que es la historia de las grandes compañías, que es la historia de las tuberías, que
que es la historia de las grandes multinacionales, y que el salto desde esa historia inicialmente épica del descubrimiento de los pozos a esa segunda parte, en la segunda parte ya se frena porque todo se va a volcar, supongo que para no herir susceptibilidades del propio mundo petrolero, todo se va a volcar en la propia explotación del líquido elemento, ¿no? Por decirlo así, de la sangre que dicen que es el petróleo, la sangre del país que dicen que es el petróleo, pero también en la explotación del melodrama, del tema de la deslealtad, que además del tema de la infidelidad del personaje de Clark Gable frente al matrimonio con Claudette Colbert para irse con Hedy Lamarr, ¿no? Y Hedy Lamarr es la mala. Y poner en medio ahí a Spencer Tracy en un papel como de proteger el matrimonio de la mujer que ama con su mejor amigo. Y a todo eso, que se le podía haber dado muchas vueltas, pues en el fondo todo tiene que ser muy blanco, en parte por ese código Hays de autocensura que citaba anteriormente, y eso yo creo que también acaba lastrando un poco la película, ¿no? Por lo demás, el estilo visual, pues es el estilo clásico de Hollywood, con un despliegue de fotografía que lógicamente está puesto al servicio de las estrellas, y que además las fotografías de Harold Rossen y de Bruce Bredel, sobre todo Rossen es uno de los maestros de la fotografía, de la misma manera que el músico Franz Waxman es otro maestro de la etapa clásica de Hollywood en su área musical, y evidentemente cómo se trabajan los rostros de las estrellas, la luz sobre los rostros, por ejemplo en la escalera, en el momento de la escalera de Clark Gable, donde está, cuando Clark Gable está abajo y Claudette Colbert está arriba, y el momento en que ella se va a decidir a irse con Clark Gable en esa noche que están viviendo, pues ahí tenemos el juego con la luz sobre Claudette Colbert cuando sube, luz, oscuridad y todo esto. Ese juego de luz-sombra en los personajes, que puede parecer bastante tópico y bastante obvio, pero que está muy bien desarrollado. El conflicto que está ya en el minuto 35 a la media hora de película, cuando ya todo está claro. Eso también puede ser un problema si es una película de 2 horas, porque todo está muy claro desde el principio, aunque luego no se llega a desarrollar tanto como parecería, porque en el fondo ellos quieren acabar, ¿no? Quieren acabar bien, la película quiere acabar de alguna forma bien, ¿no? En positivo, para vender esa idea de mundo feliz, porque claro, en Estados Unidos, en el Estados Unidos de los grandes estudios de Hollywood de los años 30, las tragedias van por otro género y por otro camino, ¿no? Entonces, el paralelismo que se establece entre lo privado y lo público, entre los enlaces sentimentales, por ejemplo la boda, y el éxito en el petróleo, boda contra petróleo, la elipsis, la boda, el tema del esquematismo, en que se narra con secuencias muchas veces de montaje toda una carrera de estos personajes, de una manera muy rápida, que nos lleva directamente al incendio del pozo, las 2 semanas de borrachera. O sea, el juego con la elipsis también es otra clave del cine de la época, y el tema del enfrentamiento de los 2 amigos, a medida que progresa desde la aventura hasta el melodrama, pues de repente todo se hace muy cuesta arriba cuando entra esto, ¿no? Porque no llegan a desarrollarse los conflictos, para mí, totalmente, que estarían ahí en una película más moderna, más actual, y todo queda un poco en fórmula en la segunda parte, ¿no? Tópico en la segunda parte, y siempre buscando ese final, ese desenlace positivo, que es el clásico de esa época, donde de repente, como digo, todo se hace muy cuesta arriba, no me pasa, me cuesta, a mí personalmente. Y bueno, para mí el colmo es el topicazo del intento de suicidio de Claudette Colbert, ¿no? Que tú dices, bueno, esta señora, el intento de suicidio de Claudette Colbert,
el suicidio es un recurso habitual, lo tenemos también hasta en Ciudadano Kane, que es una obra maestra, ¿no? O sea, no es un problema de que haya personajes que tomen esta situación o este camino, no, es cómo te lo cuentan, ¿no? Y en imágenes, por el diálogo, ahí es el máximo nivel de topicazo que hay en la película, es el momento suicidio de Claude Colbert, ¿no? Y eso es lo que a mí me acaba sacando de la historia, toda esa falta de desarrollo de algunos conflictos que están ahí, pero que no se llegan a sacar adelante, y esa especie de querer proteger a los personajes, al personaje de Clark Gable contra viento y marea, cuando en realidad se está portando como un puñetero sinvergüenza. Esa es la realidad. Entonces, digamos que ese es el... No desde el principio, cuidado. Me refiero cuando claramente le es infiel a su mujer, con su hijo y demás, ¿no? Entonces, todo ese lío que se monta al final con el tema realmente interesante, que es el que más interesaría desarrollar, que es el de las conspiraciones, el espionaje industrial y los enfrentamientos entre petroleros, todo eso se resuelve en un juicio de carácter más melodramático que de intriga, y por lo tanto es otro muñeco de paja convocado para sacar adelante lo que al final se revela como la apuesta principal de la película, que es el melodrama. Y con eso es con lo que yo pues tengo problemas, ¿no? Y ya para terminar, simplemente una cuestión, siempre me gusta comentar si existe esa posibilidad, porque haya ocurrido, una cuestión personal que tengo yo con esta película. Esta película es una de las que te agradezco que la hayas pedido, Nicolás, porque además me ha permitido recuperar una película que yo la tenía, digamos, en mi lista de pendientes. Y te explico cómo. Cuando yo era niño, tuve la suerte de que mis padres me dejaban ver todo tipo de películas, independientemente de la calificación que apareciera en la pantalla de televisión. O sea, aparecían 2 rombos, mayores de 18, yo podía ver la película, a mí me dejaban ver la película. Así pude ver desde películas de terror hasta aventuras que eran para mayores, los 7 samuráis de Kurosawa, King Kong, o sea que mi vicio con el cine se remonta a la infancia. Porque mis padres me dejaban ver en la tele, junto con ellos, eso sí, pues todo tipo de películas que pusieran por la noche. Claro, ¿qué pasa? Esta película la pusieron, creo recordar, en España, en la segunda cadena de televisión española, cuando solo había 2 cadenas, no existía la tele privada. La pusieron por la noche, a partir de las 10 de la noche, en un programa que no sé si era Cine Club, creo que era Cine Club, que iba los domingos por la noche. Y el lunes había que madrugar, había que ir a la escuela. Entonces yo me puse a ver la película muy ufano, y toda la parte del barro, toda la parte de la aventura, toda la parte, esa la vi. Y cuando ya iban a entrar en la parte, digamos, de melodrama, que además yo recuerdo, cuando van a entrar en la parte de melodrama, ahí es cuando yo ya me quedé un poco ensopado, y entonces mis padres con muy buen criterio me dijeron: mira, majo, para que estés aquí dormido te vas a la cama, que mañana tienes que madrugar, ir a la escuela. Y entonces, pues, de alguna manera, tampoco yo era muy rebelde en esos momentos, dije, bueno, pues a la cama, esto es lo que hay. Y me quedé siempre con ese hilillo, ¿no? Lo curioso es que cuando llegué a la cama me desvelé porque estaba pensando más en cómo seguía la película que en dormir, ¿no? Y se me quitó el sueño, me quedé desvelado. Yo creo que me debieron de dar las 2 de la mañana o cosas así, pensando en cómo seguiría la película. Y te puedo decir que todo lo que yo imaginé para esa aventura, porque mi obsesión era, ¿qué pasa con estos 2 tíos que eran tan amigos? Primero están enfrentados, pero después se hacen amigos. Y bueno, lo que somos los chavales, lo que éramos los chavales, ¿no? Lo que somos cuando somos chavales. Y si son tan amigos, ¿por qué se pelean? No entiendo. O sea, a ver, ¿a dónde van a ir estos dos? Estos dos van a seguir siendo amigos y tal. Claro, yo había llegado incluso hasta el momento en el que todavía no había niño por en medio, y había llegado hasta el momento antes de, pues más o menos hasta la boda. Donde ellos mantienen de alguna manera un vínculo hasta que llegan a cerrar el fuego del pozo de petróleo. Eso es lo último que recuerdo que vi en aquel momento, en aquel primer visionado. Y claro, desde ese del fuego yo estaba allí diciendo, bueno, a ver la que salía ahora, ¿no? Tal. Y entonces, como además iban, creo que llegué a ver un trozo de cuando está Spencer Tracy en estos pozos al otro lado, digamos, cuando se atacan los bandidos y tal. Y yo me quedé con esa idea. Yo creí que la película iba a seguir por ahí. Claro, yo me monté mi propia película. Y montando mi propia película, pues no pegué ojo. Lo curioso es que, claro, cuando he tenido la oportunidad de verla, de retomarla, para poder hacer la videocrítica, pues me he chafado.
me ha sido una chafada importante. Oye, claro, me he dado cuenta de hay tal cambio de velocidad, tal cambio de registro hacia el melodrama, que me ha dado por pensar, chico, tu película era mejor que la que te han contado, ¿no? Tu segunda parte de esta película era mejor que la que te han contado. Y la verdad es que yo creo que la segunda parte se pelea mucho con la primera, ¿no? Que todo lo que te propone y te ofrece la primera parte, en la segunda se queda un poco así, ¿no? Pero bueno, quería comentarte esto simplemente, Nicolás, porque creo que es definitorio de cómo entiendo yo esta película, ¿no? Y de cómo creo que hubiera sido mejor película, ¿no? Así que nada, lo dejamos aquí, Nicolás. Muchas gracias por haber pedido la videocrítica, porque fíjate que encima he podido ajustar una cuenta pendiente que tenía yo con el cine, con Spencer Tracy y con Clark Gable, y al final me he enterado de lo que les pasaba a estos dos señores cuando se civilizan, ¿no? Que por supuesto no era tan interesante como todo lo que les había pasado y yo ya había visto cuando todavía no estaban tan civilizados. Nos vemos en otra. Hasta luego. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.